de biología, un poco de ciencias básicas también. Pero bueno, y al final hay un caso clínico que vamos a presentarlo del Hospital Carrión, que está publicado con sus alumnos, sus compañeros de San Fernando, lo publicamos el año 2015 con compañeros de su facultad. Entonces vamos a perfecto. Los factores de riesgo para cáncer del pulmón. Como les comentaba la vez pasada, el cáncer del pulmón casi siempre se ha adscrito que es por tabaco. Y en realidad es por tabaco, pero no solo por tabaco, ¿no? Hay otros factores de riesgo que son casi igual como fumar tabaco, ¿no? No he puesto en estas láminas los vapes, pero en realidad la neumotoxicidad que generan los vapes también está asociado. Hay algunos reportes sobre problemas cancerígenos por vape. Entonces, no es que los vapes sean inocuos, porque pues no hay un solo tipo de vape, cada uno con su sabor diferente, cada uno tiene un compuesto químico diferente. Entonces, es complicado. Mi hija, una hija adolescente, 15 años, y dice, pero los vapes no tienen ninguna, eso no es tabaco, es un técnico, no pasa nada. Entonces, no, sí producen neumotoxicidad y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya conocen mucho sobre el tabaquismo, ya no les voy a hablar. Por suerte en el mundo están fumando menos, cada vez menos, pero la curva de tabaco se cruza. La cantidad de fumadores está disminuyendo, pero la curva de tabaco está aumentando, se han cruzado las curvas. Y es que todo no es tabaco, ¿no? El humo de leña, ¿no? La biomasa es muy similar a fumar tabaco. Está estudiado, los colombianos estudiaron aquellos pacientes que tienen el soplador, ¿no? Cuando tú tienes el fogón, ¿no? O en quechua le dicen la tushpa, ¿no? Y tienen que soplar, utilizan un carrizo, ¿no? Entonces esas personas que están soplando con el carrizo es como si fumaran tabaco, ¿no? Esencialmente, eso está estudiado, ¿no? La contaminación ambiental y sobre todo las partículas, el material particulado que se incrementa en el medio ambiente, principalmente del material del parque automotor antiguo, ¿no? Cuando nuestra ministra, nuestra ex alcaldesa luchaba para que la gasolina no tenga plomo, es porque el plomo es un material que está asociado también a cáncer en general, entre ellos cáncer de pulmón. Entonces tiene que ver mucho con la contaminación ambiental y tiene mucho que ver también con los carcinógenos invisibles que vienen del subsuelo, principalmente de calles no enpistadas y de casas antiguas. Entonces en Perú, calles no enpistadas, ya que encuentran en todos los lugares del mundo, en todos los lugares del Perú, ¿no? Ventanilla tiene un montón de lugares de calles no enpistadas, casas antiguas, con rajaduras en el suelo o en las paredes. A partir de eso emanan gases nobles del subsuelo y presencia de material de metales pesados que empiezan a desencadenar fenómenos neoplásicos. Entonces eso explica por qué el cáncer del pulmón está aumentando, a pesar que la gente teóricamente ya no fuma tanto, ¿no? Entonces esta es la diapositiva que yo les comentaba. Ayer no la encontraba, pero ahí los intenté explicar. Resulta que el tórax de todos nosotros tiene dos compartimientos, el compartimiento central y el compartimiento periférico. En el compartimiento central están los grandes bronquios y la tráquea, y tú tienes cáncer del pulmón de los grandes bronquios, y los grandes bronquios están tapizados por un epitelio diferente, el epitelio respiratorio, ¿no? ¿Tú te acuerdas por el epitelio? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es? ¿Cuál es el epitelio que tapiza los bronquios principales? ¿Te acuerdas? Un epitelio poliestratificado. ¿Cuál es la neoplasia que surge de un epitelio poliestratificado? El carcinoma epidermoide. Entonces tú tienes un carcinoma epidermoide de la región central, es decir, si yo encuentro un paciente fumador con un tumor central y con un gran compromiso
riesgo de tos y hemoptisis, porque va a infiltrar el bronco y eso va a generar tos y hemoptisis, porque tenemos centros tusígenos en toda la cadena bronquial. Entonces, yo veo mi placa, simplemente mi placa de tórax, mi antecedente, y lo que hace mi paciente, los síntomas de mi paciente, yo puedo decir, este paciente tiene un carcinoma epidermoide de tórax, de pulmón, ¿no? Muy diferente a los tumores periféricos. Los tumores periféricos se originan en la stem cell del pulmón, que es el neumocito tipo 2, el que produce el surfactante pulmonar. En esa unidad alveolo terminal, ahí se produce el adenocarcinoma y principalmente esa lesión son periféricas, esas lesiones son periféricas. Entonces, si son periféricas, la tos, casi no tenemos centros de tos en los bronquiolos terminales, salvo que te toquen la pleura. Cuando ya te infiltran la pleura, pues ahí vas a tener tos por dolor pleurítico y dolor pleurítico. Entonces, esta ubicación de tumores se caracteriza principalmente por dolor pleurítico y los tumores centrales principalmente por hemoptisis y tos, que de manera temprana, ¿no? 75% de los pacientes tienen tos. Entonces, tú tienes que reconocer eso. Hay un subtipo específico de cáncer de pulmón que se llama bronquiolo alveolar, que ocurre principalmente en la región periférica. Y encuentras como si fueran pompas de jabón en ambos campos pulmonares, como si hubieran tirado pompas de jabón en ambos campos pulmonares, principalmente de la mujer joven, nunca fumadora. Ese es un tipo específico de cáncer de pulmón que se llama bronquiolo alveolar. Entonces, cuando uno se enfrenta a cáncer de pulmón, uno tiene que reconocer esos dos patrones, un patrón central y un patrón periférico, ¿no? Luego tiene que saber que la diseminación de cáncer de pulmón es una diseminación hematógena principalmente, diseminación linfática e intraalveolar. Tiene tres formas de diseminación. Intraalveolar se refiere, surge un cáncer de pulmón en el lóbulo inferior y por la comunicación intraalveolar da metástasis al siguiente lóbulo, al lóbulo contiguo, ¿no? Diseminación linfática porque da mucha metástasis ganglionar. No todos los cánceres dan metástasis ganglionar. ¿Alguien conoce algún cáncer que no da metástasis ganglionar? Porque el cáncer que no da metástasis ganglionar son los sarcomas, ¿no? Los sarcomas en general, neoplasias de músculo, de tejido músculo-esquelético. Su historia natural es solo metástasis hematógena, no tiene metástasis ganglionar. Cáncer del pulmón siempre va a tener una masa pulmonar y metástasis linfática al mediastino. Eso es su historia natural. Yo tengo que encontrar esa historia natural. ¿Correcto? Y da metástasis hematógena, obviamente, principalmente al cerebro, principalmente al hígado, a la suprarrenal y ósea. Y muchas veces da síndrome de vena cava superior. Entonces, si tengo un paciente fumador de 60 años que viene con tos, dolor pleurítico, y viene con un déficit motor y da una topografía y un tumor cerebral, ¿qué tengo que pensar? ¿No? Yo tengo que asociar cosas, ¿no? Fumador, dolor pleurítico, a ver, vamos a ver el pulmón cómo está, tomemos una imagen pulmonar. Cáncer de pulmón da mucha metástasis cerebral. Es una neoplasia altamente agresiva por ese patrón. Por ese patrón. Y van a ver desde el fondo. ¿Qué comentan? Entonces, sigamos avanzando. ¿Cómo hacer screening? ¿Cuál es tu nombre? Cielo. Para que una prueba sea screening de una neoplasia, ¿qué tiene que lograr para que sea una prueba de screening exitosa? ¿Alguien ha leído algo de eso? O sea, ¿por qué llamamos que el screening de cáncer de colon es la colonoscopía, el screening de cáncer gástrico es la endoscopía, el screening de cáncer de mama es la mamografía? ¿Qué ha hecho esa prueba que ha logrado, se ha logrado posicionar como prueba de screening? ¿Ha disminuido qué? La mortalidad. Tiene que haber disminuido la mortalidad
para que tú la puedas catalogar como una prueba de screening. Si no te disminuye la mortalidad, no se cataloga como screening. El problema, por ejemplo, de la mamografía, miren lo que voy a hablar, es que no ha logrado disminuir la mortalidad. La mamografía no lo ha logrado. Hay muchos datos de canadienses y de europeos, y en lugares donde no tienen mamografía y donde tienen mamografía, la mortalidad es igual. Entonces hay toda una controversia en ese sentido. Pero al final, y todo en el mundo tenemos aprobado mamografía para cáncer de mama. Pero ¿cuál es la prueba para screening de cáncer de pulmón? La radiografía no funciona. Es decir, cuando tu papá o tu mamá van a hacerse un screening a Pacífico, a RIMA, a Campo Salud, y les hacen su radiografía de tórax, y vienen con su radiografía de tórax y dicen, bueno, estoy contento porque la radiografía de tórax dice que no nada. La mala noticia es que la radiografía de tórax no sirve para cáncer de pulmón. No va a detectar. Tú necesitas hacerte una tomografía de baja intensidad, de baja dosis, así se llama. ¿Será fácil hacerse una tomografía con screening? Es súper complicado, pero ya se está haciendo en el mundo. El año pasado, en el Congreso Mundial de Oncología, ustedes han visto que existen unos microbuses. En cáncer de mama existen unos microbuses que se llaman Mamotón, que es el Mamotón, ¿no? Los microbuses se recorren el sur, el norte del Perú, se llama Ventanilla y hacen su mamografía en su bus. Bueno, lo mismo está haciendo la India. Lo publicaron el año pasado, es el Pomotón. Es un carro, es un bus que tiene un equipo de tomógrafo y se pasea por las ciudades de la India para disminuir la cantidad de pacientes con cáncer de pulmón. Como les comentaba la vez pasada, en el Carrión, y debe pasar a otros hospitales de Lima, hasta hace un año que recién hemos tenido nosotros un cirujano de tórax oncólogo, nunca habíamos visto cáncer de pulmón en estadio clínico 3, ni estadio clínico 2, ni 1, por lo menos unos 10 años. Es decir, todos los pacientes llegaban como estadio clínico 4, ¿no? Y por lo tanto todos llegaban a simplemente alargar la vida del paciente. No puedo curarlo, pero lo puedo alargar su vida, nada más. Entonces, se supone que el screening de cáncer de pulmón va a cambiar esa realidad. Pero el screening es complejo. Si ya la tomografía es complejo, una tomografía de baja intensidad de dosis es compleja. Requiere un software especial, para que por el mundo lo tiene, y no requiere un hospital de diagnóstico, solo tiene una clínica internacional y otras clínicas grandes para hacer screening especial de cáncer de pulmón. Entonces es complejo hacer screening para cáncer de pulmón por esa razón. Y por lo mismo, por esa misma razón, es que nosotros debemos de conocer estos criterios y exagerar un poco. Entonces, ¿qué hacemos? Como no se trata solo de bajarle la dosis al tomógrafo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le tomamos una tomografía de tórax sin contraste. Se supone que la tomografía de tórax sin contraste tiene mucha más densidad, mucha dosis de radiación para el paciente. Pero si yo tengo un paciente de 50 años para arriba, fumador de más de 30 unidades de paquetes por año, este paciente se considera paciente de alto riesgo para cáncer de pulmón. O si tiene enfermedad inflamatoria crónica, pulmón, EPOC o EPIC, y tiene más de 50 años, ese paciente tiene que tener una tomografía de tórax anual. Idealmente de baja intensidad de dosis, pero como no tenemos eso, hacemos tomografía de tórax sin contraste. Entonces yo recién ahí, me aseguro, yo he trabajado muchos años en un centro de prevención, y ahí hubo un juicio a la clínica porque un paciente había recibido su informe, radiografía de tórax normal, y a los 3 o 4 meses le diagnosticaron un cáncer de pulmón. Y el paciente denunció a la clínica pidiendo indemnización porque él se sintió que le habían engañado, le habían estafado porque le habían hecho un screening para cáncer de pulmón y le han dicho que a los 4 meses le diagnostican un cáncer de pulmón. Entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento es que la radiografía de tórax no funciona para eso, no sirve para eso, y requieres una tomografía especial. Entonces, miren la cantidad, la disminución en mortalidad de cáncer, en incidencia de cáncer de pulmón. Los pacientes que tienen radiografía de tórax tienen más incidencia de cáncer de pulmón, pero los que tienen tomografía de tórax de baja intensidad de dosis, ¿no? O sea, sí disminuye la mortalidad, la capacidad de que el paciente presente con estadios más avanzados, porque la idea,
cuando uno hace una prueba de screening, es detectar la lesión premaligna del cáncer. Esa es la idea cuando haces la prueba de screening. Cuando te haces la prueba del screening para cáncer de cuello uterino, ¿qué buscas encontrar? Buscas detectar la displasia, ¿no? El MIC1, el MIC2, el MIC3. ¿No? Encuentras la lesión premaligna y años después seguro que va a aparecer la lesión maligna, pero yo ya la detecté en sus tallos tempranos. Su bolito es cáncer de pulmón. Busco los nódulos pulmonares. ¿No? Y esto es lo que les hablaba, ¿no? Lamentablemente cáncer de pulmón, cáncer en general no sigue el cáncer en general no sigue un desarrollo lineal, sigue lamentablemente un desarrollo bastante complejo, dice, ¿no? El fenotipo maligno, el cáncer es un proceso de múltiples capas o múltiples subclonas que compiten y surgen por acumulación al azar, ¿no? Estas alteraciones son seleccionadas por presión ambiental y terapéutica y el tumor se adapta para sobrevivir, ¿no? O sea, la célula cancerosa tiene el instinto de conservación de la especie desbocado. Si aquí, por ejemplo, te sueltan en un desierto, sin agua y sin protección, tú vas a sobrevivir por lo menos unos 4 días como sea. El instinto de conservación de la vida se activa y vas a encontrar la forma de sobrevivir y de repente sobrevivir más tiempo. Buscas comer semillas, insectos, buscas lo que sea. El instinto de activación de la vida se expresa. Eso pasa también, por ejemplo, en un paciente desnutrido. Un niño desnutrido o un adolescente desnutrido, se activa su sistema de conservación de la especie y su capacidad de fertilidad se incrementa. Por eso es que las familias con desnutrición crónica tienen muchos hijos. No es porque no usan anticonceptivos, sino porque su capacidad de procreación se ha incrementado con la intención de procrear y que la especie no desaparezca, ¿no? Entonces, ha sido lo mismo, esos mismos fenómenos físicos que gobiernan a un organismo multicelular como nosotros, son los mismos mecanismos físicos y biológicos que gobiernan a una célula neoplásica. Creo que hay un principio bonito que decía lo que gobierna no se puede alterar la estructura de un planeta, ¿no? ¿Se acuerdan de sus clases de física, de bioquímica? Les hicieron leer unos libritos de Paul Davies en sus primeras clases de bioquímica, de química médica. Había un principio, ¿no? No se puede alterar la estructura de un planeta. Se puede alterar la estructura de un planeta simplemente como rompiendo un pétalo de una rosa. O sea, todo está interconectado, totalmente interconectados, y los cambios más pequeños van a afectar a un sistema mayor, ¿no? Entonces, más o menos creo que tiene relación. Entonces, el cáncer en realidad la célula neoplásica está gobernada por las mismas leyes que gobiernan los organismos multicelulares, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido del cáncer es que no es un desarrollo lineal: célula normal, célula preneoplásica, célula neoplásica, metástasis. Ese mecanismo no existe en realidad. Es una variante mucho más compleja, donde van apareciendo diferentes patrones neoplásicos, diferentes clonas neoplásicas, y van predominando una sobre otra. El cáncer de próstata lo hemos aprendido así, por ejemplo. Entonces, un paciente con cáncer de próstata con metástasis al hígado, haces una biopsia de la próstata, tiene un patrón de agresividad. Haces una metástasis al ganglio de la próstata, cercano a la próstata, y otro patrón de agresividad. Haces una biopsia al hígado metastásico, y tiene otro patrón de expresión neoplásica. Entonces, el cáncer es una serie de fenotipos que compiten entre ellos para predominar, ¿no? Y estos alterados por la presión selectiva del ambiente o de los tratamientos, ¿no? Desde el punto de vista molecular, ya les hablaba, más o menos 64% de los pacientes con cáncer de pulmón, por suerte, tienen un driver accionable, ¿no? Es decir, de cada 10 pacientes con cáncer de pulmón, 6 tienen una forma, un factor oncogénico que yo puedo accionar
reaccionar, ¿no? Entonces yo tengo factores para accionar. Si mi paciente tiene un rearreglo del ALK, una mutación del FFR o el KRAS. Lamentablemente hay un 40% de pacientes que no tengo forma de activarlo. Yo tenía una paciente que era la dueña de José Antonio, el restaurante José Antonio, el otro restaurante José Antonio. ¿Ubican los restaurantes José Antonio? Un restaurante de comida criolla, clásica, ¿no? De Lima. Sí, se llama José Antonio, ¿no? No me equivoco. Bueno, esa señora era una catalana de mucho dinero y tenía un cáncer de pulmón. Le hicimos todas las mutaciones posibles y no tenía ninguna. Y ella decía, pero no es posible, yo tengo todo el dinero del mundo y no puedo curarme, no puedo usar ninguna estrategia terapéutica. Sí, pues lamentablemente no tienes rearreglo del ALK, por lo tanto no puedo dar un fármaco contra esto. No tienes una mutación del FFR, no puedo dar un fármaco contra esto. No tienes ni RAF, MET o RP2. Lo único que te queda es quimioterapia. Con quimioterapia yo sé que mi expectativa de vida es entre 12 a 14 meses, nada más. Pero utilizando estos agentes biológicos contra estas alteraciones oncogénicas, yo puedo llegar entre 3 años y medio a 4 años, en promedio. No la voy a curar, porque en algunos pacientes lo voy a desaparecer por años, ¿no? Por años. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Este es un fenómeno que ocurre en cáncer de pulmón, que es la adicción oncogénica, ¿no? Es decir, el desarrollo de la neoplasia depende de una alteración, de una mutación en una sola vía, y la neoplasia es adicta a esa vía. Si yo la logro bloquear, la logro controlar la neoplasia. Entonces, el kit de la oncología es buscar si ese patrón neoplásico es adicto a una vía oncogénica, ¿no? Ese es el kit del asunto. Entonces, para eso, por ejemplo, en este caso del FFR, esta es la proteína del FFR, una proteína, un receptor literalmente de membrana, como todos los receptores de membrana, tiene tres porciones, ¿no? Su porción extracelular, su porción transmembrana y su porción intracelular. En la porción intracelular tú tienes el bucle tirosinquinasa. Acá es donde él va a activar las señales hacia el intracelular. Acá entran los fármacos. Entonces, si yo tengo una mutación del FFR en mi paciente, yo sé que es sensible a una tableta, ¿no? Ya tengo que ver a cuál tableta. Miren que el FFR tiene un montón de alteraciones, ¿no? Si tiene una alteración en el exón 19, si tiene una alteración en el exón 21, y cada uno de ellos tiene su fármaco en particular. Entonces, el tratamiento del cáncer del pulmón se vuelve un tratamiento donde el kit del asunto es buscar una mutación en particular, identificarla y tratarla, ¿no? Entonces, ahí surgieron estas armas. La primera droga que surgió, que ahorita la chequeamos en los hospitales, es el erlotinib. Esta fue la primera droga que surgió, año 2012-2013. Actualmente estamos en la tercera generación de las drogas, que es el osimertinib, y pues nos sentimos mal los oncólogos cuando no me dan la tercera generación. Pero todo, yo he sido partícipe de cuando empezó y cuando surgió erlotinib en el mundo. Cuando surgió erlotinib en el mundo, cambió la historia natural de los pacientes con cáncer de pulmón y fermentada. Esta es otra mutación, pero en realidad este es un rearreglo, es una fusión de dos genes, ¿no? Así como se acuerdan del cromosoma Filadelfia, ¿no? La translocación recíproca entre una fracción del cromosoma 9 y el cromosoma 22, que generaba una proteína de fusión, el BCR-ABL. Lo mismo ocurre en cáncer de pulmón. Tengo una fracción de un gen, que es el ML4, que se une con otra fracción del gen, de la proteína LK, y generan una proteína de fusión, un rearreglo, ML4-ALK.
eso genera un fenómeno neoplásico y proliferativo en las células neoplásicas. Entonces, esa proteína de fusión yo la puedo bloquear. Esa proteína de fusión yo la puedo bloquear con una tableta. Crizotinib fue la primera que surgió y actualmente tenemos alectinib y cetinib. ¿No? Crizotinib fue publicado, su primer estudio fue publicado en New England, me parece que el año 2019, 2020, 25 pacientes. New England pocas veces publica estudios fase 1. Ustedes han visto la mayor parte de veces es fase 3, fase 3, fase 3, fase 3. El estudio fase 1 tiene que ser de tanto impacto, de tanta importancia, que ya se publica. Entonces, la utilización de crizotinib en pacientes con cáncer de pulmón que tienen una mutación del ALK desencadenó una publicación del estudio fase 1 porque los resultados fueron tan impactantes que la neoplasia desaparece por completo en el lapso de 4 a 6 semanas. Es decir, esa neoplasia tiene una adicción oncogénica a una sola vía, ¿no? Y ese es el éxito de la oncología, tratar de buscar. Lamentablemente no lo hemos intentado buscar en cáncer, en otros cánceres, en cáncer de vejiga, en cáncer de páncreas, y no lo hemos encontrado. Entonces estos resultados no se ven en todas las neoplasias, ¿no? La neoplasia, el otro día les hablé, a ver si se acuerdan, el otro día les hablé de la neoplasia que cambió la historia natural de la oncología, y que todo el que es tocado alguna vez por un oncólogo tiene que saber algo de ese parámetro. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? La leucemia amiloide crónica, ¿no? La leucemia amiloide crónica. Y luego de todo es un oncólogo clínico que se llama Brian Drucker, que tuve con él cuando se fue un par de conferencias de vista, ¿no? Todo empezó por esa neoplasia cambió la historia natural del cáncer en general. Y a partir de ahí ya no usamos, en algunas neoplasias ya no usamos quimioterapia, usamos solo agente biológico, pero que tengan una adicción oncogénica en particular. La leucemia amiloide crónica depende del 99.9% de una alteración genética, ¿no? El cromosoma Filadelfia. Yo tengo un fármaco contra el cromosoma Filadelfia y la destroza la leucemia amiloide crónica y hace su magia. Le das la tableta y un paciente que tiene, los pacientes con leucemia amiloide crónica tienen un hemograma pues obviamente leucemizado, tienes 200.000 leucocitos, 1 millón de plaquetas porque da trombocitosis y un vaso que tiene unos 30 centímetros de longitud, tiene tiene una esplenomegalia gigante, casi toda la barriga del vaso. Le inicias imatinib y a las 3 semanas desaparece todo y vuelve a la normalidad. Entonces, a partir de ahí surgió esta era de la adicción oncogénica como concepto y las drogas que tenemos. Y ahí surgió eso, cáncer de pulmón. Ya tenemos drogas contra estos. En el CIS, nuestros pacientes del CIS tienen drogas. Hoy día en la mañana solo aquí hemos visto como José, que es mi residente de tercer año. Hemos visto un paciente del Callao que tiene un cáncer de pulmón, ALK, con la proteína de fusión ALK-4. Él recibe alectinib, que es un inhibidor de tercera generación, y ha desaparecido su enfermedad. Pero solo si la toma la tableta. Si la deja de tomar, la enfermedad se va a reactivar. El único problema de los fármacos de alto costo es el acceso, ¿no? Son fármacos biológicos de muy alto costo, que si no tuvieras el CIS es imposible poder comprarlos. La otra ventaja de estos fármacos es como van a actuar solamente en una vía de señalización, casi no tienen muchos síntomas adversos, casi cero de molestias adversas. Pero lo que les hablaba al inicio, la célula neoplásica tiene un instinto de conservación desbocado. La célula neoplásica va a abrirse camino, se va a hacer resistente al fármaco después de un tiempo y va a volver a reactivar. Tienes que usar fármacos de segunda generación o fármacos para vencer esa resistencia o simplemente pasaría a quimioterapia. Entonces, miren, eso es lo que normalmente ocurre en un tumor. Un tumor está formado por diferentes clonas de células neoplásicas y algunas clonas ya tienen resistencia intrínseca a quimioterapia o a
Entonces tú la ofertas un tratamiento, la reduces a la neoplasia y pasa un tiempo y la neoplasia empieza a proliferar, pero solamente con células resistentes al tratamiento que tú le has puesto, a la presión selectiva, ¿no? Ha habido una presión selectiva. Esta presión selectiva se acelera cuando no cumples el tratamiento, el paciente se olvida, no toma tratamiento 2 o 3 semanas, o no hay la medicina, o el paciente por alguna razón se infecta, que sé yo, y deja de tomar su tratamiento. Es decir, si tú dejas de someterle a tratamiento al paciente por alguna razón, eso se acelera. Por eso es que los oncólogos andamos preocupados porque mi paciente no pierda continuidad de tratamiento. Si mi quimioterapia es cada 21 días, pues cada 21 días debo recibirla, porque yo sé cada vez que va pasando tiempo sin tratamiento, sin exposición a la droga, aceleras el mecanismo de resistencia. Es decir, la célula se va a adaptar y va a sobrevivir y va a sobrepasar. Entonces, ¿qué surge como mecanismo de resistencia en la célula neoplásica en pacientes con FFR mutado? Amplificación de un oncogén, el NET, y mutaciones, lo que les hablaba el otro día, ¿no? Mutaciones en la secuencia secundaria, específicamente en ese bucle donde ingresa en el intracelular el inhibidor de neurosinquinasa. Justo donde entra la droga, ahí ocurren mutaciones y la droga no puede encajar, ¿no? Entonces, empiezan los problemas. Ya les hablé un poco de la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia también es otra vía de tratamiento en cáncer. En cáncer de pulmón ha tenido resultados espectaculares, pero les comentaba el otro día que los resultados más espectaculares que estamos teniendo con inmunoterapia es en cáncer de cuello uterino, en melanoma, en cáncer de cabeza y cuello también, pacientes con cáncer epidermoide de cabeza y cuello con metástasis al pulmón, EGFR, PDL1 sobreexpresado, tienen unas respuestas espectaculares. Entonces, lo que se supone es que el linfocito T que debería eliminar a las células neoplásicas, por alguna razón el linfocito T está en anergia, está apagado, no está inactivo. Se supone que hay una sobreexpresión de esta vía, la célula neoplásica sobreexpresa PDL1 y lo bloquea el linfocito T, ¿no? Cuando tú bloqueas esta vía, el linfocito T se libera y se lanza contra la célula neoplásica. Es el mismo mecanismo, no sé si lo han escuchado ustedes, es el mismo mecanismo de los CAR T-cell. ¿Alguien ha escuchado algo de los CAR T-cell? ¿Sí? No, es decir, yo obtengo a través de electroforesis, tengo linfocitos T, cosecho linfocitos T de tu sangre, los entreno externamente contra un antígeno de la célula neoplásica que quiero eliminar y lo vuelvo a infundir en tu sangre. En pacientes con leucemia linfática aguda o pacientes con leucemia aguda en recaída, una sola dosis de aplicación de CAR T-cell desaparece la neoplasia. En América Latina solo tenemos CAR T-cell en Brasil y en Argentina, y los pacientes con leucemia principalmente van hacia esos países, ¿no? Se supone que esa tecnología del CAR T-cell tiene que ir cada vez disminuyendo y haciéndose más accesible. Esperemos que pronto tengamos en Perú, porque es una estrategia diferente, ¿no? Entreno a mi soldado para que reconozca la célula neoplásica y la destruya. Pero también hay otras, a ver si se les ocurre. ¿Qué harían ustedes si tu linfocito T no la reconoce a la célula neoplásica? No la reconoce a la célula neoplásica, por alguna razón la célula neoplásica se camufla. ¿Qué harías para que tu sistema inmunológico la reconozca a la célula neoplásica? ¿Qué harías? Señalizarla, ¿no? ¿Con qué? ¿Qué le pondrías a ella? Le tratarías que ella exprese una proteína en su membrana que sea fácilmente reconocible por el linfocito T. ¿Qué hago yo para que esa célula neoplásica, qué estrategia utilizo yo para que esa célula neoplásica exprese algo en su membrana? ¿Qué agente patógeno que nosotros conocemos normalmente hace eso? Ingresa a tu cuerpo, y sale de tu cuerpo revestido con tu membrana celular, los virus.
Los virus hacen eso. Entonces, lo que se está haciendo en investigación todavía no ha funcionado tan bien. Parecía así. La idea era genial, decía, pues esto va a funcionar, pero no ha funcionado tan bien. Inyectas un adenovirus o algún virus, algún tipo de virus, ingresa al intracelular y el virus expresa en la membrana celular una proteína bandera, lo llaman, ¿no? Una proteína bandera que permite que el linfocito T la reconozca en la célula como extraña y la destruye. No ha funcionado también, se está probando mucho en neoplasias cerebrales, pero es una estrategia para hacer que el linfocito T reconozca la célula neoplásica. También hay otra, es cierto, no todos los cánceres, hay cánceres que tienen mucha potencia en la célula neoplásica y no la reconoce por nada el linfocito T. A esos cánceres lo llamamos cánceres fríos. Y al cáncer que tiene muchas células, pero que las células sí la reconocen el linfocito T fácilmente, lo llamamos cáncer caliente, tumor caliente. Por ejemplo, el cáncer de próstata es un tumor frío. Por más que hemos intentado toda la inmunoterapia, de todas formas no ha funcionado nada. O sea, el linfocito, o probablemente nosotros estamos pensando que todo el sistema inmunológico es PD1 y PD1. Y el otro día tu compañero me preguntaba sobre el natural killer, ¿no? Y en realidad, pues así como esta vía, el sistema inmunológico no es tan sencillo, ¿no? El sistema inmunológico es mucho más complejo. Así como esta vía de alergia, para poner anérgico al linfocito T, hay como 50, 60 vías diferentes. Entonces el sistema inmunológico es tan complejo que todavía no sabemos cuál sistema de checkpoint, así lo llamamos esta vía, es más predominante en cierto tumor que en otro tumor. Entonces el tema es cada vez un poquito más complejo. Entonces aquí simplemente un resumen de lo que hacemos en cáncer de pulmón. Yo intento buscar si mi paciente de cáncer de pulmón es sensible a un fármaco inhibidor del receptor del factor de crecimiento epidermal, que es el EGFR, o también llamado ER1, es su sinónimo. Si mi paciente es sensible a inhibidores ALK o si es sensible a inmunoterapia. Y en función de eso, arma su tratamiento, ¿no? Estas estrategias terapéuticas que han funcionado exitosamente en cáncer de pulmón metastásico, estamos llevando al estadio temprano y estamos usando EGFR, drogas contra el EGFR en estadios tempranos, y se supone que ahí van a tener mejor resultado. Lo estamos logrando. Entonces, voy a hacer una pregunta. Si Dios te dice que te va a dar un cáncer de pulmón, ¿cuál va a ser el que tenga una persona de EGFR, el ALK, o el que no tenga ninguna cosa? ¿Cuál es el? Y yo quiero tener la mutación sensible, y no la mutación del exón 19, ese quiero tener. ¿No? Porque a veces nos ha pasado que tú buscas en una mujer, una paciente que tiene cáncer, y no tiene ninguno. EGFR negativo, ALK negativo, PD1 0%, MET negativo, ROS negativo, no tiene nada. Y lo vuelve, nos ha pasado como médicos. Uno como médico intenta, señora, vamos a utilizarle de nuevo. Vamos a ir al hígado. Nuevamente corremos todo y no tiene nada. Lamentablemente, pues un cáncer de pulmón que está en ese 40% de cáncer de pulmón que no tiene ninguna mutación de nada. Por lo tanto, por ahora solo tengo para ellos quimioterapia. Mi clásica y antigua quimioterapia. Entonces, esta es la conclusión que vamos a entrar en el caso clínico. Entonces, lo que tenemos que reconocer de cáncer de pulmón es que es una enfermedad heterogénea. No tiene una forma anatómica única, ¿no? Es muy diferente el cáncer del compartimento central que el del compartimento periférico, para comenzar, ¿no? Biológicamente es diferente, ¿no? Lamentablemente el cáncer es una heterogeneidad de subgrupos poblacionales con alteraciones moleculares diferentes que compiten entre ellos. Cuando yo hace como 5 o 6 años salió este concepto, empezó a predominar, surgió en riñón, en cáncer de riñón. Está publicado el artículo en New England. Un grupo de investigadores agarró cáncer de riñón y empezó a biopsiar el mismo cáncer de riñón de la parte del mismo tumor, de la parte del polo superior, de la parte de la parte media, de la parte inferior, y las mutaciones en el pulmón. Cáncer de riñón da mucha mutación, mucha metástasis al pulmón.
Y empezamos a darnos cuenta que los patrones genéticos de cada segmento que habíamos tomado biopsia es totalmente diferente. Pues ahí nuestro cerebro empezó a alterarse un poco. Entonces, cuando yo hablo de cáncer de riñón y le presento a mi colega, paciente, señora que viene por la emergencia con cáncer de riñón, entonces tú mismo te preguntas, pero el cáncer de riñón es tan complejo para solo nombrarlo como cáncer de riñón. ¿Cuál mutación tendrá este señor? Ya no existe un solo tipo de cáncer de riñón. Es diferente el patrón que dio metástasis al hígado, el patrón que dio metástasis al pulmón. Entonces empezó a revoltearnos el cerebro, porque nos dimos cuenta que cáncer no es una sola clona neoplásica que predomina durante toda la historia natural del paciente. Por ejemplo, te hago una pregunta. Si a un paciente tuyo le han hecho una biopsia de próstata en 2014 y ahora después de 14 años viene con metástasis al hueso, cáncer de próstata, mucha metástasis al hueso, tú podrás explicar toda la historia natural del cáncer que actualmente tiene metástasis al hueso estudiando la biopsia del año 2014. No, porque ya el concepto nos ha cambiado. Intenta biopsiarlo actualmente para entender qué está pasando en él. Antes, ¿qué hacíamos? Sacábamos la biopsia del archivo. Tenía un adenocarcinoma de Gleason tal, de agresividad tal, y no tenía ninguna mutación. Lo tratamos como tal. No, actualmente intentamos biopsiarlo. Biopsialo, hazle todas las mutaciones y entiéndelo ahorita, porque ha cambiado, ¿no? ¿Qué clona habrá evolucionado en él y terminado en la neoplasia que está? Pero esa neoplasia no se explica con la biopsia que lo tenía guardado en mi archivo de hace 8 años o 10 años atrás, ¿no? Eso implica ese concepto de heterogeneidad tumoral, es lo que explica así. El otro concepto importante que tiene que recordar, el perfil molecular en cáncer de pulmón es innegociable. O sea, ya no concebimos tratar un cáncer de pulmón sin hacer un perfil molecular. O sea, eso ya es inhumano, porque además las drogas las tienes inclusive genéricas, ¿no? Erlotinib, cuando llegó al Perú por primera vez, 2014, 2012 habrá llegado, cada mes de tratamiento costaba como $12,000, $10,000. Actualmente tenemos erlotinib de la China, de la India, de 300 soles la tableta, la caja por mes. Entonces ya no tiene sentido a ningún paciente, porque el precio es muy caro, no le hago supervisión genético. O sea, actualmente en cáncer de pulmón el perfil es innegociable. Y para tener un buen perfil necesitas un buen tamaño de biopsia. Te servirá la biopsia que hacemos. Yo soy médico, al igual que ustedes, a mí me encanta también meter la aguja, hacer biopsias, drenar un líquido, uno se emociona, ¿no? Como alumno, como médico. Pero en realidad, ¿qué servirá? No están grabando los neumólogos, son mis amigos los neumólogos. ¿Qué servirá? Una biopsia percutánea a través de la piel de un tumor pleural a ojo cerrado, o una biopsia con guía tomográfica o con guía ecográfica, o entrar a hacer una BATS, que es una mini toracotomía, entrar con un videotoracoscopio, entrar donde está la lesión y morderla. ¿Cuál tendrá menos rendimiento? El que hace la biopsia a ciegas, ¿no? El que hace a ciegas, de repente le das, y el patólogo, ¿qué te reporta? Nosotros odiamos ese reporte. Células aisladas y células displásicas. Y el neumólogo dice, pero tiene cáncer. Claro que tiene cáncer. Yo sé que ya lo vi, tiene cáncer, pero yo necesito oír este perfil. En esas células aisladas de neoplasia, ¿qué puedo hacer? Nada. Vuelve a hacer de nuevo la biopsia. Ojalá dirigida, es más rendidora, ojalá por videotoracoscopía, más rendidora todavía. El futuro del tratamiento va a depender de segmentar, de controlar la enfermedad mínima residual. Por ejemplo, esto es muy importante en cáncer de mama. O sea, ¿por qué una mujer o un varón con cáncer de pulmón o cáncer de mama, en este caso de mujeres, recurre a la enfermedad después de 15 años, 18 años después? Porque se ha descubierto que ciertas células neoplásicas viajan y tienen un fenómeno de dormancy, de dormidas
Actualmente estamos intentando determinar esta enfermedad mínima residual para intentar tratarla también y evitar que se despierte, ¿no? Ese es el futuro del tratamiento, el combinar la biología molecular, los fármacos y tratar de controlar la enfermedad. Ojalá en estadios mucho más tempranos. Sabemos que hacer screening en cáncer de pulmón es un reto enorme porque la radiografía torácica no funciona. Funciona la tomografía de baja intensidad de dosis, así se llama, pero también es muy complicado hacer. Vamos a ver el caso clínico. A ver, ponlo. Es un caso del Hospital Carrión que llegó acá y ahora les cuento para que lo publicamos con sus amigos. Si gustan, lo buscan en internet. Ahí está la referencia, Annals of Oncology de Medicina, Annals de la Facultad de Medicina. Miren, este es un varón de 62 años, ¿ya? Él es español, él es un ingeniero español que vino a trabajar con Telefónica cuando era joven y se casó con una peruana y se quedó peruano. Él es español, fumador, recontra, súper hiperarchi pesado, 30 paquetes al año, creo que es más o menos en promedio diario, es como una cajetilla por día, más o menos es así. Súper fumador y como todo español, súper alegre, súper conversador. Y miren cómo debuta en el año 2015 con cefalea crónica, dolor de cabeza y una parestesia leve en miembro inferior, ¿no? Tenía algunos síntomas respiratorios muy sutiles, no tan importantes, y principalmente sus síntomas estaban centrados en la lesión cerebral. ¿Qué características, así de manera grosera, cuando uno se enfrenta a una tomografía de tórax o cáncer, uno tiene dos patrones rápidamente: lesión única o lesión múltiple? Y lesión múltiple, estoy pensando en metástasis de otro órgano. Esta es lesión única, ¿no? Es una lesión única, no tan periférica, ¿no? Más o menos profunda, cercano a la cápsula interna, ¿no? Ha colapsado el cuerno en un lado y ha generado cierto edema cerebral. Ha sido un poco el edema cerebral, ya se han borrado los surcos, ya no ven los surcos acá. Hay edema cerebral, obviamente tiene un déficit motor. Hasta ahí nomás yo tengo ya ciertas variables importantes, ¿no? Fumador con metástasis cerebral, ya estoy pensando en un pulmón a la cabeza. No es la única, pero ya estoy pensando en eso. Pues igual lo enfocaron a ese paciente, pero como tenía una lesión de emergencia, una emergencia médica, una lesión única cerebral, casi siempre entran a cirugía. Los oncólogos optamos por que entren a cirugía, porque es lesión única, muy diferente. Si encuentro pues 40 metástasis en el cerebro, ¿cómo lo manejo? Esta era la lesión única. ¿Hasta ahí alguien quiere preguntar algo? Diagnóstico diferencial. Cuando estamos en oncología, la ventaja de nosotros los oncólogos es que todo lo veo como oncólogo. No hago el diagnóstico diferencial no oncólogo. Siempre tenemos ese sesgo. Bueno, lo sometieron a metastasectomía cerebral de emergencia porque tenía una lesión que estaba comprometiendo la parte motora, era única, y el neurocirujano con buen criterio lo somete a cirugía. ¿Y qué obtiene? Positivo, una lesión epitelial neoplásica, TTF positivo. ¿Qué les había hablado del TTF positivo el otro día? Si alguien se acuerda que significa TTF, factor de transferencia tiroideo, se expresa principalmente en cáncer de tiroides, pero se expresa principalmente en adenocarcinoma. Adenocarcinoma que surge del neumocito tipo 2, que es el stem cell del pulmón. El neumocito tipo 2 está en qué parte del pulmón? En la parte periférica, en el alveolo, en la unidad alveolo terminal, en la unidad respiratoria terminal, ¿no? Entonces, TTF positivo también es un marcador que marca cáncer de pulmón. Entonces, al final, miren, le tomaron una tomografía de tórax. ¿Qué ve seguida tomografía de tórax? ¿Alguien? Ya, todavía no llegó a radiología. Ya llegaron a radiología, todavía no. Sí. ¿Ya llegaron a radiología? Bueno, ahí ven, ¿qué es lo que ven acá? Esos son estos espacios de aire negro. Bulas, ¿no? Son bulas, producto de la secuela de un paciente que ha fumado mucho. Este paciente tiene una destrucción pulmonar por el tabaco y se ve la secuela, ¿no? Y
una secuela por el tabaco. Y acá se ve la lesión, ¿no? Es una lesión periférica, cerca a la costilla y cerca a la pleura, ¿no? Acá está la costilla, ahí está una costilla está por acá, y ahí está la lesión pegada a la pleura. Obviamente te va a dar tos. ¿Por qué? Porque ya tomó la región pleural, ¿no? Ya vas a tener un poquito de irritación pleural y vas a tener tos. Entonces, nódulo. Hablamos en pulmón, cuando veo las imágenes, menos de 3 centímetros, le llamamos nódulo pulmonar, más de 3 centímetros, le llamamos masa pulmonar. Esto lo catalogaron, me parece común, no tengo para medirlo, pero parece que mide más de 3 centímetros, vamos a llamarlo masa pulmonar. Una masa pulmonar periférica en el ápice superior con metástasis cerebral en un varón fumador. No hay duda de esto, es probablemente el cáncer de pulmón. Le pides inmunistoquímica TTF1 positivo. Esto es neumocito tipo 2, es un adenocarcinoma del pulmón. ¿Listo? Entonces, hasta ese momento, ¿por qué se publicó este caso? Porque hasta ese momento era un pecado pedirle el EGFR a los pacientes fumadores, porque se consideraba que los fumadores no tienen o tienen muy baja expresión del EGFR. Y la recomendación en las guías era solo buscar la mutación a los no fumadores. Actualmente eso ha cambiado. Si bien es cierto, los fumadores tienen menos expresión que el no fumador, pero la tienen. Y si la tienen, va a tener sensibilidad a un fármaco. Y por lo tanto su historia natural va a cambiar, ¿no? En este paciente, no, conociendo esa baja expresión, le hicimos una mutación. ¿Y qué encontramos? A ver, ¿cuál es tu nombre? Diego, cuéntanos. Una mutación en el exón 21 del EGFR. ¿Y esto? Eso te pregunto. ¿Qué es esto? Eso sí lo sabes. Hay una sustitución. ¿Qué más? En el aminoácido, en la posición 858, no me acuerdo del nombre inicial. Los aminoácidos tienen sus iniciales, ¿no? Cada uno se conoce. Leucina debe ser, ha sido reemplazado por un aminoácido cuyo inicial eterno, no me acuerdo cuál es su inicial. Pero eso es lo que ocurre, ¿no? Hay una sustitución, es una mutación puntual, en donde ha habido una mutación, un reemplazo de un aminoácido por otro. En la posición 858 de la proteína que terminó siendo el receptor del factor de crecimiento endotelial, principalmente en el exón 21. Entonces, eso, a esa precisión, estamos hablando del año 2015, no estamos hablando del 2026, 2015, ¿no? Llegamos a este diagnóstico. Entonces, su diagnóstico del paciente es cáncer de pulmón. EGFR, TTF1 significa cáncer de pulmón, no es small cell, adenocarcinoma, no es small cell adenocarcinoma, metastásico al cerebro, con mutación del EGFR en el exón 21. Miren entonces el diagnóstico que hacen, ¿no? Te vas hasta la vía molecular, ¿no? La ventaja es que este paciente, ¿de qué parte del cuerpo del paciente obtuvimos el tejido para hacer esa mutación? El cerebro. Es más rendidora el tejido en el primario o en la metástasis. En la metástasis rinde más, porque voy a encontrar ahí la clona más agresiva, la clona que me está dando problemas, ¿no? Entonces el paciente, llegamos a ese diagnóstico y inició tratamiento. Cuando mis colegas o los alumnos de oncología ven que le dimos serolotinib, se ríen, dicen serolotinib, pero eso es la época de la piedra. Es cierto, actualmente tenemos la tercera generación, así como los antibióticos tienen cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, pues en EGFR actualmente estamos en la de cuarta generación. Esta era la primera generación. El primer inhibidor de tirosinquinasa que surgió en el pulmón, erlotinib, recibió 150 miligramos. Lo que se esperaba como promedio del estudio original, el estudio de Euratac, se llama así, que demostró la utilidad del erlotinib, el estudio demostraba una sobrevida de 15 meses.
El paciente tuvo 31 meses de sobrevida, de respuesta. Es decir, ese paciente tenía una mutación a la cual su tumor era adicto, ¿no? Tenía una adicción oncogénica. Todo su cuadro clínico dependía de la presencia de una mutación. Al bloquear la mutación con ese fármaco, inhibidor quinasas, lograste controlar la enfermedad. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con el paciente? ¿Qué prevés que pasó con la enfermedad? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué crees que pasó con la enfermedad? Se adaptó, mutó, su instinto de conservación de la especie se activa y la célula neoplásica busca otro camino. Surgen las mutaciones de resistencia y el paciente nuevamente empieza a tener síntomas, ¿no? El paciente nuevamente empieza a tener síntomas. ¿Qué tienes que hacer ahí, Emily, nuevamente? Tú sabes, mi paciente ya no responde a lo que tiene y se dio otra vez se para. Cierto, el paciente es resistente. Entonces, ¿qué hago yo médicamente? ¿Qué necesito saber? ¿Cómo tienes una respuesta? Haciéndole una biopsia. Vale. Lo vuelves a biopsiar y vuelves a buscar qué cosa. ¿Qué mutación? Nuevamente en este momento está siendo la driver de esta neoplasia. ¿A qué es adicta nuevamente? Y otra vez busco un fármaco contra esa mutación. En esta época, si no teníamos más fármacos para ese escenario, él pasó a quimioterapia. Y meses después falleció. ¿No? Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Por qué es fundamental evaluar el estado mutacional incluso en pacientes que no cumplen el perfil clásico? Es una pregunta para ustedes. Me ha puesto la guía, ¿sí? Yo no he hecho la pregunta. ¿Por qué es fundamental evaluar el estado mutacional del EGFR incluso en pacientes que no cumplen el perfil clásico? Recuerden que el perfil clásico es la paciente típicamente que va a tener EGFR mutado, es una mujer nunca fumadora y asiática, descendiente asiática. Este paciente obviamente es varón, fumador y es español. Entonces, ¿por qué debemos buscar la mutación de EGFR en los pacientes que no cumplen ese perfil clásico? ¿Por qué? Porque a pesar de que sea fumador o no fumador, igual se puede expresar. Sí. La expresión es menor, es cierto, pero ese porcentaje menor es la vida de un paciente. Y en cáncer de pulmón, ese porcentaje que es del 1%, 2%, como cáncer de pulmón son pues, 500.000 de pacientes al año, el 1% de cáncer de medio millón es un dato importante, es un número importante. Entonces, sí se busca actualmente, porque vas a cambiar la historia natural de la enfermedad de ese paciente. En vez de exponerlo a quimioterapia, lo vas a exponer a un tratamiento biológico, oral. ¿Qué te gustaría? ¿Que te den quimioterapia cada 21 días endovenoso? Yo pongo quimioterapia que no vas a sentir nada, la vas a pasar feliz. ¿O quieres tomar una tableta? Una tableta, pues de lejos, ¿no? De lejos. Y estas tabletas lo único que producen es a veces un poquito de rash. Nosotros tenemos mucha expresión de EGFR en la piel. Entonces a veces se enroncha un poco mi piel. Nada más. ¿Qué prefieres, quimio o tableta? Tableta, pues de lejos. Y a veces el paciente, tú como paciente, ¿qué dirías? Tu oncólogo dice, pero señorita, lamentablemente la biopsia fue muy pequeña. Ya no tengo tejido para hacer más. Hágame otra biopsia, por favor. O de frente le doy quimioterapia ya. Hágame otra biopsia. Saque más tejido donde sea. Y así hace, ¿no? Entonces, la clave en cáncer de pulmón es tomar una buena muestra, hacer un buen perfil molecular y a la progresión volverlo a tomar otra biopsia para ver qué cosa ha expresado y de acuerdo a eso volver a darle. Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado el curso.